Bienvenidas y bienvenidos, amigas y amigos. La Revolución Mexicana. Inicio. Como siempre sucede, el hartazgo de la plebe y el descontento de los que pueden causó la rebelión en contra de quien no quería desprenderse del poder. Porfirio Díaz fue elegido presidente el 28 de noviembre de 1876 y en 1880 Manuel González le ganó las elecciones. En 1884, Porfirio Díaz volvió a ganar la presidencia. En total, se mantuvo en el poder durante 31 años. En su gobierno se logró la pacificación del país y se fomentó la inversión privada. También se generó una profunda desigualdad social que influyó en el comienzo de la revolución. Francisco Ignacio Madero publicó su libro La sucesión presidencial en 1908. En él convocaba a la defensa de las libertades acordadas en la Constitución de 1857. Proponía la creación de un partido político para que contendiera en las elecciones. Madero fundó en 1909 el Partido Nacional Anti-Reelección, del que fue nombrado candidato a la presidencia de la República. Para 1910, la popularidad de Madero había crecido demasiado. Porfirio Díaz consideró que esto era peligroso para su aspiración de reelegirse, por ello lo encarceló en Nuevo León. Mientras Madero permanecía en prisión, se realizaron las elecciones presidenciales. A pesar de que Madero fue el ganador, Díaz se declaró triunfador y presidente de la República. Madero fue liberado con la condición de que abandonara el país. Se refugió en San Antonio, Texas, desde donde redactó y firmó el Plan de San Luis el 15 de octubre de 1910. En ese documento se declaraban fraudulentas las elecciones y se convocaba al pueblo a levantarse en armas en contra del dictador el 20 de noviembre de 1910. Además, se prometía la restitución de tierras a campesinos y se proclamaba la no reelección de los gobernantes. Obligado por las fuerzas maderistas, Díaz renunció a la presidencia en 1911 y se exilió en París, donde murió 2 años después. Francisco León de la Parra, quien había sido nombrado presidente provisional, convocó a elecciones en las cuales se eligió a Francisco I. Madero como presidente y a José María Pino Suárez como
vicepresidente. Madero tomó su cargo el 6 de noviembre de 1911. El 9 de febrero de 1913 detonó en la Ciudad de México una rebelión antimaderista denominada la Decena Trágica, la cual tomó el Palacio Nacional. Se le llamó así porque la rebelión duró 10 días. Esto ocurrió del 9 al 19 de febrero de 1913. Madero le encargó a Victoriano Huerta combatir a los rebeldes. Este recuperó el control del palacio el 18 de febrero. Huerta, en convenio con Félix Díaz, traicionó a Madero y lo aprehendió. Madero y Pino Suárez fueron fusilados por órdenes de Victoriano Huerta el 22 de febrero de 1913. Pedro Lascurain, presidente provisional, fue obligado a dimitir en favor de Huerta. Este quedó a cargo del gobierno. Emiliano Zapata, en 1910, tras conocer el Plan de San Luis, decidió apoyar a Madero. Se levantó en armas al grito de Tierra y Libertad, bajo el mando de Pablo Torres Burgos. La pronta muerte de este llevó a Zapata a asumir el mando del ejército campesino. En 1911 declaró traidor a Madero y se levantó en armas contra el gobierno maderista. El 28 de noviembre firmó el Plan de Ayala, donde sentó las bases de la distribución de la tierra, así como la reforma agraria. Tras la muerte de Madero, se unió a Villa y a Carranza para derrocar a Victoriano Huerta. Al llegar Carranza al poder, este rechazó las demandas de Zapata en lo referente a la distribución de tierras, lo que desencadenó una nueva lucha. Zapata pactó con Villa una nueva alianza. Zapata logró el control del sur del país. En esos lugares repartió tierras, creó comisiones agrarias, fundó escuelas, inauguró la Caja Rural de Préstamos e incluso confiscó ingenios. Se mantuvo en pie de lucha durante varios años. Cayó en una emboscada y murió asesinado el 10 de abril de 1919 en la hacienda de Chinameca, Puebla. Francisco Villa apoyó a Madero y fue uno de los primeros en levantarse en armas durante el gobierno de Madero. Estuvo bajo el mando de Victoriano Huerta, quien lo comisionó a luchar contra Pascual Orozco. Madero fue traicionado por Huerta y este se convirtió en presidente. Entonces, Villa se unió con Zapata y Carranza para combatir al usurpador.
Villa se convirtió en el caudillo dominante en el norte del país, con su famoso ejército conocido como la División del Norte o los Dorados de Villa. Dominó Chihuahua, Coahuila y Zacatecas. Al igual que Zapata, Villa desconoció al gobierno de Carranza y lo combatió por años. Villa y Zapata se encontraron en Xochimilco y juntos entraron a la Ciudad de México en 1914. Villa continuó su avance por el país en la zona del Bajío. Su hegemonía fue destrozada por las fuerzas al mando de Álvaro Obregón, quien era aliado de Carranza. Obregón causó graves derrotas a Villa. Este continuó su lucha de guerrillas en Chihuahua hasta 1920, año en que murió Carranza. El nuevo gobierno le otorgó la amnistía a Villa. El caudillo se retiró a su rancho en Hidalgo del Parral, Chihuahua. Murió asesinado en una emboscada el 20 de julio de 1923. Protagonismo importante en esta lucha por nuestra democracia lo tuvieron las mujeres. Esas mujeres que dieron su vida y la de sus hijos con tal de conseguir lo que el pueblo siempre anhela. Doña Carmen Cerdán es el rostro visible de las soldaderas o las Adelitas que, con valor y amor sin igual, murieron por un ideal. La primera etapa de la revolución terminó el 21 de mayo de 1921 con el Tratado de Ciudad Juárez y la expulsión de Porfirio Díaz. Muchas gracias por su amable atención. Hasta la próxima.